Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Ni Más Ni Menos, un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de las expertas y los expertos. Hoy vamos a abordar un tema que está en todos los noticiarios del país. Estamos próximos al regreso a clases, los papás estamos en la locura viendo los útiles escolares, reorganizando logísticamente nuestras vidas para que nuestras niñas y niños puedan volver. Y uno de los temas fundamentales del material educativo pues son los libros, y no se diga los libros de texto gratuitos, libros con los cuales todos los niños de este país estudian, todos los niños de este país aprenden, y no es un tema menor. Para eso doy la bienvenida a tres personas que han dedicado su vida no solamente a dar clases, a ser maestras, a ser maestros, sino también buena parte de sus vidas a analizar el contenido de estos libros, preocupados de qué es lo que van a leer las niñas y los niños. Doy la bienvenida por eso a Ángeles Bravo. Muchas gracias, Ángeles. Eres licenciada en filosofía, has sido maestra más de 25 años en distintos niveles y eres la presidenta del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México. Bienvenida. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muy a gusto de estar con ustedes. Les agradecemos mucho la oportunidad de poder platicar esta experiencia educativa. Gracias, Ángeles. A Francisco Landeros, bienvenido, Francisco. También has dado clases muy buena parte de tu vida. Tienes diplomados, estudios en política pública y eres fundador y presidente de la red de organizaciones Suma por la Educación, la cual tiene como eje central la participación social como medio para mejorar la calidad educativa. Bienvenido. Gracias, Rodrigo, muy contentos de estar aquí. Ni más ni menos. Gracias por acompañarnos. Y a mi tocayo, Rodrigo Iván Cortés, bienvenido. Eres presidente del Frente Nacional por la Familia. Muchísimas gracias y es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con una breve introducción. No es un tema nuevo, el de los libros de texto gratuitos. Cabe decir que tiene casi 200 años, que fue el presidente Gómez Farías, en 1833, el primero que empezó a hablar de la educación, de cómo institucionalizarla, y uno de los factores fundamentales que se necesitaban era los libros de texto. Las personas hasta el siglo XXI siempre nos educamos con libros. Hoy lo hacemos también de manera digital, pero con libros digitales. No podemos pensar en la escuela, en el colegio, sin los libros. Y fue precisamente un mexiquense, el expresidente López Mateos, que hace ya casi 100 años, ya suena hace algo de tiempo, instruyó y creó esta famosa Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la cual integró en nuestra República el Gran Pacto Nacional de la Educación, en la cual los estados de la República y los padres de familia pues tienen algo que opinar y que decir para que, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los libros de texto gratuitos que se distribuyen en todo el país y con los que estudian nuestros niños cuenten con la conformidad, con el acuerdo, con la concordia de las distintas corrientes ideológicas y de los estados de nuestro país. Suena fácil decirlo, pero es una tarea muy difícil. No es la primera vez en este mes de agosto del 2023 que los libros de texto gratuito en nuestro país son el foco de la atención y del debate público. Ha pasado no solo en este sexenio, sino en otros sexenios federales. Y pues hemos escuchado, tanto de parte de la Asociación y la Sociedad Nacional de Padres de Familias, de algunos expertos en educación, de algunos exsecretarios de Educación Pública Federal, como de las autoridades nacionales, distintas opiniones. ¿Y qué es lo que está pasando en concreto? ¿Cuál es la queja, Ángeles, de los libros de texto? Mira, la principal queja es que se han violado los procedimientos para poder elaborar los libros de texto, como lo marca la Constitución, y como ha sido un logro de parte de los padres de familia ser tomados en cuenta. En México, previamente se tomaba primero al sindicato para poder atender qué se iba a enseñar a los niños que a los padres de familia. Ahora los procedimientos dicen que los papás y las mamás tenemos algo que decir respecto a la educación, y también los maestros que estamos en el aula. Los que somos maestros sabemos, muchas veces nos quejamos de cómo es posible que no haya alguien que se dedique a estar en el aula y que después pueda hacer programas educativos que estén de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros todos los días en el salón. Entonces, ha habido un logro, un avance importante para ir logrando que los libros, de acuerdo a los planes y programas de estudio, se hagan también en conformidad con lo que los papás, las mamás y los maestros y maestras queremos. Bueno, eso no existió, es lo primero que empezó a pasar. Eso fue el primer foco rojo que empezamos a ver con estos libros, que los procedimientos todos se violaron, que los padres y las madres de familia, así como todo el magisterio, no fue tomado en cuenta, porque fue tomado en cuenta solamente algunas personas, quién sabe bajo cuáles criterios, ¿no? Y hoy están impresos los libros. ¿Ya están hechos? Son cerca de 200 millones de libros de texto gratuitos los que no solamente se imprimen, sino se distribuyen a nivel nacional.
con un presupuesto estimado para este año de más de 1,000 millones de pesos. No es un tema menor, ya están impresos y si este procedimiento los padres de familia y algunas secciones del magisterio sienten que no fueron tomados en cuenta, pues parece que el esfuerzo de que se modifiquen ya es un poco palo de ciego, ¿no? Sí, efectivamente, pues como pueden ver ustedes en cámara, en cuadro, pues están ya los libros impresos, son muchos millones de ejemplares y efectivamente, como dice Ángeles, el primer gran error es que se violó el procedimiento de consulta a maestros, padres de familia, autoridades, organizaciones sociales. Incluso los propios gobiernos estatales, sus secretarios, pues no fueron consultados, ¿no? Fue esto, incluso la información está reservada por 5 años de cómo fue este supuesto proceso y no conocemos con claridad cómo se elaboraron, ¿no? Entonces, ese es un primer error. Y otro segundo error es pues ya el tema de los contenidos, que es pues lo más grave porque van justamente en contra del presente y del futuro de los estudiantes. Entonces, podemos ver en todos estos libros como un primer gran error, hay fragmentación en el conocimiento, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo pasamos de hablar de una canción con olas a luego hablar de nutrición, cómo hacer un omelette de huevo, y luego pasamos a la historia de los sabores de las plantas, y luego de esto, de hablar de plantas, pues pasamos a sobre las rocas, en fin, y luego pasaremos a matemáticas, luego pasaremos a sexualidad, a hablar de mujeres, en fin, entonces eso es un punto, Rodrigo. Y el otro punto grave es la disminución del conocimiento en materias claves para el futuro de los niños. Matemáticas se reduce en todos los libros que ustedes ven a solo 27 páginas. La materia de español se reduce también sustancialmente a menos de 30. Y entonces pues no se habla de temas fundamentales para el desarrollo de los jóvenes y niños. No hay, por supuesto, nada de inglés, no se habla de tecnología, no se menciona la ortografía, y en cambio en eso nos quedamos a veces en algunas recetas, saberes muy locales, que pueden no estar mal, pero no es lo que necesitan los niños y niñas de este país, y tampoco los niños mexiquenses, para su desarrollo futuro y presente. Rodrigo, a ver, este no es un debate nuevo. Cada que hay cambios de administración, incluso cambios ideológicos, el PRI gobernó muchos sexenios, pero los presidentes representaban diferentes ideologías. Siempre era una caja de resonancia muy importante, sobre todo en los estados que empezó a gobernar la oposición, en específico el PAN, cuando el corte era un poco más conservador en esos estados y el gobierno quería plasmar ideas tal vez un poco más modernas en los libros, se generaba un debate nacional fuerte, un debate que a mi criterio es sano. La educación de los niños, previo a que se divulgue, que se imprime, que se decida, se debe debatir. El debate siempre promueve que las ideas se enriquezcan y que se consideren también algunas corrientes que tal vez no están plasmadas en los libros. La educación, como bien se sabe, es gratuita y es para todos. Pero entiendo que hay sectores ofendidos porque no se les consultó y el producto está terminado. Pero si hacemos un análisis comparativo con los libros de texto actuales y los libros de texto que se entregaban hace algunos años, ¿qué deficiencias sustanciales se pueden notar? Son deficiencias en la forma y son deficiencias en el fondo. En cuanto a la forma, lo primero que hay que decir es que violan la Constitución, violan la Ley de Educación, violan el debido proceso educativo, y el gobierno está incurriendo flagrantemente en un desacato, no solo al imprimir libros que no cubrían los requisitos mínimos para ser considerados libros de texto gratuito de educación, y al estar ya en las bodegas estatales en un doble desacato por distribuir eso que estaba ya dictado por juez federal que no debía hacerse. Sí, hay un amparo, ¿no? Hay un amparo que tiene suspensión definitiva, que está desacatando flagrantemente el Ejecutivo Federal. 2, en cuanto a fondo, ahí es donde yo creo que está la peor parte, porque como muy bien dices, pues nuestro sistema educativo dista de ser perfecto o de parecerse al de Dinamarca.
Y esta expresión de no somos iguales, yo creo que tiene razón. Esta expresión de no somos iguales, sí, no somos iguales. Lo podrían decir estos gobiernos con los que has comparado, porque me parece que estos son peores. Porque a lo que nos estamos enfrentando es a unos libros de texto que constituyen un desastre educativo. ¿Por qué? Porque modifican completamente el sistema educativo, pero no para mejor, sino para peor. Y los avances que se tenían de profesionalización a lo largo de décadas de esfuerzo conjunto entre maestros, expertos, padres de familia y gobierno, se echaron por la borda, sin planes ni programas pedagógicos, en donde hay una innovación, entre comillas, que no es otra cosa más que una ocurrencia hecha a las prisas, en donde se cancelan completamente los libros de ciencias, es decir, matemáticas, biología, física, y se construyen unos panfletos que son como unos collage tutti frutis, como nos acaba de mostrar Francisco, en donde lo que podemos detectar y que se ve aquí y que tenemos las probanzas para comentarlo, es una sobreabundancia de ineptitudes negligentes, fallas ortográficas, errores en las exiguas cápsulas que se refieren a lo científico, que están mal hechas, como la del sistema solar, en operaciones matemáticas, en pensamiento mágico, bueno, incluso brujería, es decir, lo no científico o anticientífico, y una propaganda desmesurada del culto al régimen. Y en resumen, hay una severa carencia de ciencia y una sobreabundancia de errores e ideologías. Ahí podemos ver cómo hay contenidos que rinden culto o deificación al régimen, y eso no lo habíamos visto en lo anterior. Sí había errores históricos, sí había figuras históricas, pues con cuestiones pues bastante pues polémicas, pero este culto al régimen, este modificar la historia, este tratar de meterle a los niños más pequeños este credo, porque cito al titular del Ejecutivo, es un credo. Lo que ellos tratan de plasmar en este planteamiento de libros y la nueva escuela mexicana es un credo. Y por cierto, ante esta expresión nueva escuela mexicana, podríamos decir que más bien son las viejas recetas para control poblacional, y lo que vemos desgraciadamente es que lo que fomentan es la ignorancia y la miseria. Vemos que con estos planteamientos, si los comparamos con lo que va a estar pasando con la educación privada, en donde sí les van a dar ciencias, sí les van a dar matemáticas, sí les van a dar biología, sí les van a dar los elementos para hacer que pueda haber movilidad social y puedan avanzar en la vida, estos no. Y entonces la brecha se va a ampliar, y eso es bien delicado. Vamos a un corte y regresamos a platicar de los libros de texto gratuitos. La historia de los libros de texto gratuitos se remonta a 1833, cuando el vicepresidente Valentín Gómez Farías expidió una ley que creaba la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación, cuyo artículo 10 disponía que se designarían libros elementales de enseñanza proporcionados gratuitamente por todos los medios conducentes. A pesar de estas intenciones, el proyecto original de Gómez Farías no se concretó. Fue hasta la creación de la SEP en 1921 cuando aparecieron ediciones que llevaban a las aulas el sentido social de la Revolución Mexicana.
Estamos de vuelta platicando de los libros de texto y comentaban nuestros invitados las preocupaciones generales que tienen, no solamente en el proceso de elaboración y consulta de estos libros, sino además en los contenidos. Y vamos a centrarnos en esto. Criticaban, y ya ha dicho el coordinador del PAN, que se trata de un adoctrinamiento político afín a la ideología de Morena. Y hay que ser un poco objetivos y pensar que los libros de texto gratuitos que elaboró el PRIsmo a lo largo de décadas dedicaron sus espacios a legitimar a héroes de la revolución, héroes que muchos de ellos hoy han sido totalmente descartados, otros que siguen siendo héroes nacionales por lo que nos exponen, pero la educación en el planeta, en todos los países, decían Dinamarca hace rato, siempre la educación tiene algunos ápices de doctrina. La presentación de la historia nacional, de la historia internacional de nuestra especie, pues siempre la conocemos dependiendo de quién nos las presente. Y eso pues implica necesariamente que quien tiene el control de la elaboración de los libros de texto y de estas historias y de la manera de expresar nuestra cultura, pues ya un poco mano, ¿no? Lo que parece que está molestando es que esa mano cambió sustancialmente, que se le imprime a los libros de texto un corte mucho más liberal. Incluso he leído que algunas expresiones públicas comentan que no están de acuerdo en que se hable de nuevos géneros o de comunidades transgénero en los libros con los niños. Y esto, pues bueno, ha generado también un debate muy rico, ¿no? En qué puede o qué no puede conocer un niño contrastado con la realidad mundial y nacional. Yo no he dado clases a niños de primaria, a niños de secundaria, pero tú sí, Ángeles, o sea, tú tienes mucha experiencia en el tema, tú sabes realmente cómo ha cambiado la calidad de los textos a lo largo de los años. La calidad ha bajado muchísimo. Este no es un tema nuevo. Es decir, la calidad sí viene bajando constantemente. Cada reforma educativa ha ido quitando contenido, ha ido quitando rigor, ha ido haciendo a nuestros alumnos menos capaces de poder entender un texto. No entendemos, el libro mismo lo dice, yo leí el libro para el maestro. El libro mismo del maestro dice que no es necesario tener una gran cultura. Lo que no entendemos es que a través de la cultura general podemos ir articulando todo lo que va pasando, lo vamos entendiendo y lo vamos interpretando de mejor manera. Entonces, cuando un niño no tiene un uso del lenguaje amplio, el mexicano común utiliza menos de 1000 palabras, cuando el idioma español tiene más de 100,000 palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos interpretar, no podemos leer, no podemos pensar con claridad, y este es un problema de rigor científico que claramente lo expresa el libro del maestro. No queremos una educación basada en el rigor científico, y hace una crítica desde el positivismo hasta nuestros días. ¿Por qué no quieren un rigor científico? Ellos quieren saberes, eso dice el texto del maestro. Queremos quitar la hegemonía de la ciencia y meter saberes. Y en esto de meter saberes es ¿Pero qué cualquier es meter experiencia saberes? que cualquier gente pueda tener en la calle, eso es un saber, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. O sea, nuestra cultura popular va a dominar los libros de texto sobre la ingeniería educativa basada en la ciencia en el mundo. Si fuera cultura popular estaría más o menos amable, pero ni siquiera es eso, porque sí hay una orientación a deshacer ciertas tradiciones culturales y formar otras. Efectivamente, lo decía Rodrigo hace un momento, hay una especie de catequesis que se lee claramente cuando tú lees toda la propuesta dirigida a los maestros. Porque también el libro del maestro dice, esto te está dando como flashazos, no es necesario que un niño se acabe este libro, no aspiran a que los niños hagan todos los ejercicios que vienen aquí, aspiran a que cada quien tome del libro pues lo que cada quien quiera. Entonces, si tú haces compatible eso con la formación que viene de las normales, lo que va a pasar es que el maestro va a hacer lo que bien pueda, Claro. sin el apoyo real de un libro que le ayude al niño a estructurar conocimientos, a estructurar su pensamiento, a poder hacer planteamientos. El método científico queda totalmente descartado de estos libros, por supuesto. Es más, no solo queda descartado, queda claramente criticado. Es como si hacer trabajos con método científico sea, lo dice así, un trabajo colonialista, ¿no? ¿Por qué tendríamos que actuar respecto al método científico cuando el avance al que se va el mundo pues nos está diciendo tenemos que ir avanzando sobre saberes comprobables, medibles, que puedan ayudarnos al progreso de la humanidad? También una crítica importante al progreso, es decir, sí es un libro de catequesis. Pues se vale el debate, o sea, se vale que haya una corriente que diga que no tiene que seguirse el método científico y otra que la defienda. Pero si de inicio ustedes comentan que no se llevó a cabo
este debate que no se aportó por parte de los padres de familia y del magisterio es cuando entonces queda un poco trunco. Comentabas, Rodrigo, hace rato que solamente tiene 30 páginas de matemáticas un libro. ¿Esto es mucho, es poco, comparado con qué? Claro, mira, dependiendo del grado, hay un grado en el cual eliminan un libro de más de 200 páginas de matemáticas para reducirlo en esta eliminación para emitir este collage a 9 paginitas con cápsulas que contienen errores matemáticos. Entonces, de más de 200 a 9 es dramático el quitar el saber matemático, que es sumamente importante para la movilidad social, Claro. para el poder generar una habilidad clave. Entonces, sí, en otro, estamos hablando de otro libro de casi 300 páginas a 30 páginas. Es decir, en todos los casos la disminución es evidente. Pero, a ver, esa es una pregunta natural. Los padres de familia, ¿vamos a confiar en la maestra, el maestro que está en el aula, en el magisterio? O sea, ¿quién lleva la batuta de la educación? ¿El maestro o el libro? El libro al final es una guía sobre cuál el maestro homologa la educación que va a impartir al niño. Y eso implica que si yo estudio en el Estado de México, en Zacatecas o en Veracruz, pues tuve acceso a la misma guía homologada que es un libro. Al final eso es un libro de texto. Pero estamos entonces confiando en que el magisterio no necesita más que 30 páginas. Eso es una pregunta natural, porque entonces hay que voltear a ver la calificación del magisterio y ver cómo está el magisterio educado y cómo está formado y cómo está actualizado, porque si al final yo soy un buen maestro, una buena maestra que dedico a actualizarme, y más hoy con el acceso a la información, el conocimiento de internet, donde rompemos las fronteras, pues es que el libro de texto tal vez me queda hasta chico, ¿no? No sé si me explico, tal vez digo, bueno, pues tiene 30 páginas, pero es que yo le voy a dedicar todos los días a las matemáticas de mis alumnos. O sea, al final lo que yo les quiero preguntar es, ¿por qué tanta preocupación a los libros de texto? ¿Tanta desconfianza tenemos en el magisterio nacional? No, porque ahí me gustaría decir, la apuesta de este régimen es a destruir el sistema y poner el suyo. Nada más que en esta destrucción del sistema, fíjate lo que pasa, le quitan el 80% del presupuesto que tiene o tenía más bien la educación para la preparación, la capacitación del magisterio, se los quitan. Los dejan prácticamente con un 20% muy, muy exiguo para algo que ellos no conocen y en algunos lugares rechazan completamente. Por ejemplo, la coordinadora de la educación, que es una instancia pues, a tomar en cuenta, ya dijo de manera explícita que no va a utilizar esos libros. Varios sectores en varios estados, también de parte del magisterio, dicen esto es un despropósito porque no tenemos el plan, no tenemos los programas, no nos han capacitado y sin embargo quieren que utilicemos algo que elimina todos los libros que teníamos antes para hacer algo para lo cual no estamos capacitados. Por eso, esto no es una desconfianza generalizada en el magisterio. Esto es una denuncia para un régimen que quiere destruir el sistema educativo. Pero también entre líneas se lee un poco eso, ¿no? La desconfianza a muchos maestras y maestros. Todos hemos tenido buenos maestras, muy buenos, que marcaron nuestra vida, pero también al revés. También sabemos que el magisterio a nivel nacional tiene muchas cosas positivas, pero muchas cosas que mejorar. Al final, tampoco se trata de que nuestros estudiantes, alumnas en el país sean autodidactas, que se dediquen a leer un libro, porque entonces dejaremos de invertir miles de millones de pesos en instalaciones educativas, en maestros, y simplemente haríamos libros y muchos de ellos digitales, porque pues, son muchos árboles. O sea, ya invirtieron 1,000 millones de pesos en libros. Y no se diga lo que se gasta en los salarios de los maestros, es incomparable, es la nómina más grande del continente, la nómina de los maestros del país. Pero entonces, ¿los maestros sienten flaco en general? Algunos sí, algunos no, porque también los maestros en México son un grupo político muy importante que muchos de ellos apoyan el actual régimen, es más, la mayoría. No, a ver, Rodrigo, tocaste un punto medular. Primero mencionaste en tu intervención que si estos libros o los libros de texto eran la panacea para la educación. La respuesta es no. Ni estos ni anteriormente deben serlo.
¿Por qué? Y más en este siglo de la tecnología y la modernidad, pues no debemos basar toda la educación solamente en estos textos, sería un error. Entonces, ¿qué hay? Hay muchos recursos, está la tecnología, las redes, hay otros libros de gran calidad. Entonces, en primer lugar, el llamado a los maestros es, pues, si estos no les parecen, pues no los usen. Que seguramente lo hacen muchos, ¿no? Sí, siempre se ha hecho. Hay escuelas que no los lleva, públicas y particulares. Sí, luego a los alumnos nos ponían al final del año a rellenar los libros, también me acuerdo de eso, que decía el maestro, bueno, ya te enseñé con lo que me gusta a mí, ahora al final del año lo tienen que rellenar. Entonces, si el llamado es, están ahí, y si se llegan a distribuir aún con el desacato, pues pueden los maestros y deben ocupar otros recursos. En segundo lugar, yo te diría, hay maestros buenos y malos, eso tampoco es un hecho. Como toda profesión. Pero la mayoría de los maestros en este país tienen vocación y son buenos. Claro. Y esos son los que en las escuelas públicas y particulares sacan adelante la educación. Y efectivamente ellos, junto con los padres de familia, llevarán el reto de no tener solamente estos libros, de no usarlos, llevarán esa decisión, pero serán ellos los que deben ahora salir adelante y buscar los recursos, las pedagogías, porque la verdad esto no les va a servir. Y ahora te diría también, lo dijo Rodrigo, se disminuyó el presupuesto drásticamente para el magisterio y en especial para la capacitación. No hay capacitación magisterial, los libros que les lleguen ahora, los maestros no los conocen todavía. Van a empezar a conocerlos posiblemente el 28 de agosto, que les lleguen a las escuelas. Y ahí tendrán que, oye, ¿qué trae? ¿Qué me sirve? ¿Qué no? El llamado es a los maestros, oye, utiliza tu experiencia, tu vocación, y junto con los padres de familia vean qué ayuda. Claro. Y lo que no, ahí tienen la tecnología, las redes y otros instrumentos. Y ese sería un consejo que si fueran libros que ustedes consideran muy buenos, también podrían dar, ¿no? También dirían, bueno, o sea, a pesar de que el libro cumple mis expectativas, no te limites en el siglo XXI a lo que te estamos poniendo en la mano, ve más allá. Vamos a un corte y regresamos a platicar. Estamos de regreso platicando ni más ni menos de los libros de texto, y una sugerencia que le hacen a los maestros es que no utilicen solamente estos libros, sino que vayan más allá con otras herramientas. Los padres de familia, las madres de familia que nos están viendo, pues este es un poco una verdad de perogrullo en la educación de nuestros hijos. Siempre vamos más allá de lo que nos ponen a disposición en los útiles escolares, en los libros, en la educación. La educación es continua, no solamente es en la escuela, también es en casa. Pero ha habido críticas muy fuertes. Ayer, hace unos días, hubo una conferencia de prensa de las autoridades educativas federales en la cual hacían un comparativo de fe de ratas. Fe de ratas es cuando se imprime un error en un libro y hay que corregirlo. Esto pasa en las editoriales. Ellos decían, tenemos identificadas, por lo que han comentado en redes sociales, cerca de 20 fe de ratas. Y pusieron un cuadro comparativo con los libros del sexenio anterior y dijeron, tienen más de 176. Yo pensaba, es que no se trata de decir quién tuvo más errores, o quién lo hizo mejor, o quién lo hizo peor, quién justificaba una figura histórica que tal vez puede ser una aberración. Se trata de que nuestras niñas y nuestros niños tengan acceso, pero ¿por qué Dinamarca?, a la mejor educación del planeta. Y sí es cierto que muchas veces el libro de texto acaba siendo para el alumno la única fuente de información y conocimiento, porque a veces el maestro tampoco llega, o simplemente no quiere explicar eso, y todos acabamos tarde o temprano pues leyendo los libros, y no solamente los niños, también los padres de familia. Entonces, yo aprecio mucho que haya personas en nuestro país que se le estén tomando el tiempo para revisarlos, para alzar la voz y para decir, pues esto está bien, esto está mal, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Pero también creo que tal vez la solución en nuestro país es ir un poquito más hacia el futuro y menos hacia atrás, ¿no? Tal vez dejar de ver que los libros de texto impresos tienen que ser la solución a nuestro sistema educativo, y pensar un poco que el complemento tiene que ir a lo digital, tiene que ir a las nuevas maneras de educar, y que sin duda los más interesados en esto pues van a ser los maestros, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ser realistas. ¿Cuántos niños en México tienen acceso al mundo digital? Ese es uno de los
de los grandes problemas que dejó la pandemia, que es otro tema considerado. O sea, estos libros llegan en un momento crítico. La deserción escolar que dejó la pandemia, el rezago educativo que dejó la pandemia, se debió gran parte de eso a los recursos digitales. No todos los niños en este país pueden acceder a una computadora, no todos los niños en este país tienen celular o señal. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el maestro hace lo que puede y como estás tú dándoles materiales insuficientes a los maestros van a tener que poner de su bolsillo el material que corresponde y que quieran meterle extra a sus alumnos. Claro. Porque además no puede pedírselo a Y eso a pasa, los el maestro papás. le mete lana, ¿no? Y siempre lo hace, o sea, todos los maestros siempre lo hacen. Yo cuando entré a trabajar en la empresa por primera vez, me sorprendí que yo podía pedirle a la empresa Claro. de, oye, necesito una pluma, necesito no sé qué, porque los maestros compramos nuestras plumas, compramos nuestras tijeras, compramos nuestros plumones, sacamos nuestras fotocopias, vamos de nuestro propio dinero a pagar todo lo que queremos ofrecerle a nuestros alumnos. Un buen maestro no necesita un libro, eso es cierto. Pero también un buen maestro necesita apoyos, capacitaciones, una serie de situaciones que no se están dando. Entonces, sí confiamos en que el tema educativo se pueda apoyar con nuevas tecnologías, pero otra vez haríamos lo que nos dijo Rodrigo. Estamos separando a la población entre los que sí tienen acceso a la tecnología y los que no. Porque un niño que vive en la Sierra Gorda de Querétaro no va a tener el apoyo tecnológico que tiene un niño que vive en el centro de Toluca. Pero luego los niños de la Sierra Gorda de Querétaro no tienen maestro meses. A ver, había un proyecto muy grande, una política pública nacional que se llamaba México Conectado el sexenio pasado, que se dedicó a conectar sitios públicos. El 80% de los sitios públicos eran escuelas. Y la Secretaría de Educación se dedicó a la compra de las famosas tabletas, que también fue un escándalo después, ¿no? Que las tabletas si funcionaban, no funcionaban. Entonces fue un esfuerzo del gobierno anterior de intentar apostar a la digitalización. A decir, pues pongo internet de banda ancha en las escuelas, que paga el gobierno mexicano, así sean escuelas rurales en la Sierra Gorda, porque lo hacían también con internet satelital, que es costoso, pero conectaban a las comunidades, y doy tabletas. Eso se acabó, este gobierno terminó ese programa, y dijo, yo voy a conectar con internet de otra manera, que están haciendo su esfuerzo de otra manera, pero no es a través de las escuelas, ni con este tipo de internet, ni con esta digitalización. Entonces la apuesta sí volvió a ser los libros de texto gratuitos. Si yo ya no estoy conectando con internet, si ya no tengo un televisor inteligente, si ya no tengo tabletas, pues entonces tengo libros. Entonces, hoy por hoy, estemos de acuerdo o no en que en el año 2023 los libros pasan un poco a un segundo término o no, hoy en México la realidad es que son la gran herramienta. Así es. Y además son la herramienta que tienen, imagínense, sobre todo las comunidades rurales, ¿no? Porque no tienen esta conectividad que mencionas. El país no está cubierto en internet, menos en las escuelas rurales y muchas también de zonas urbano-populares, y ahí ampliamos las brechas que hay. Claro. El problema con la educación en el actual sexenio es que es una educación neoliberal. Y te voy a decir por qué es contrario a lo que se piensa, es neoliberal en los efectos que va a producir, porque está haciendo brechas en la desigualdad social. ¿Por qué? Porque estos libros no los van a utilizar en las mejores escuelas públicas, ni los van a utilizar en las escuelas particulares. Los van a tener que utilizar tal vez los de escuelas rurales, que son los que menos conocimientos de oportunidades tienen. ¿Eso qué va a provocar? Que haya una desigualdad en los conocimientos para la vida y el trabajo. Y entonces, contrario a lo que se piensa, pues va a provocar desigualdad. Ese es un tema. El otro tema es que efectivamente quienes van a tener acceso a otros recursos pues son los maestros y padres de familia que están en zonas urbanas en general y que tienen los recursos para acceder, ya sea tecnológicos o económicos. Los de zonas rurales y más de mayor desigualdad van a permanecer ahí. Eso por un lado. Y por el otro lado, y como tú también bien lo decías, Rodrigo, no son la panacea los libros, pero sin embargo tenemos una destructuración del sistema educativo. No tenemos al día de hoy los planes y programas, no tenemos al día de hoy evaluaciones, no tenemos al día de hoy capacitación para los maestros, no tenemos al día de hoy participación social de los padres de familia y organizaciones sociales en la educación. No tenemos al día de hoy cuál es el perfil del egresado, del ciudadano, del modelo que queremos en cada grado escolar. Y entonces eso crea una crisis. Y aparte le sumas estos libros que no suman, o estos fascículos, pues estamos en un grave, grave problema educativo presente y futuro.
Y si bien antes había errores, por supuesto a veces muy graves, el sistema educativo nacional con todo esto está hoy en una grave crisis. Y dice el presidente de la República que en sexenios pasados los contenidos no solo estaban a cargo de intelectuales conservadores, sino de empresas que obtenían jugosas ganancias. O sea, al final también hay un fondo político y económico en el cambio del estilo de la producción de estos libros. Yo no había visto los libros físicamente, están aquí en el estudio. Veo, por ejemplo, que ya no tienen en las portadas las obras de los muralistas con las que casi todos crecimos, ¿no? O sea, también es un cambio del estilo de lo que se quiere proyectar. Que yo no sé si estoy a favor o en contra, si está bien o mal, simplemente es un cambio fuerte en lo que estamos viendo en la educación de nuestros niños y niñas, y más después de haber vivido una campaña presidencial en el año 2018, donde uno de los ejes fundamentales de la crítica fue la famosa reforma educativa. Y un gran apapacho del quien hoy es presidente al Magisterio Nacional diciéndoles no se les va a evaluar, se les va a capacitar y vamos a nuevamente a apreciar al maestro y a subirle el sueldo, cosa que dijo también hace poco, ¿no? Que un maestro no puede ganar menos que 16,000 pesos, que es lo que se cotiza ante el IMSS. Yo estoy totalmente de acuerdo que los maestros ganen más y más, deberían de ser de las personas mejor pagadas en el planeta, ¿no? Los que salvan niños, los médicos, las enfermeras y los maestros deberían estar arriba de la pirámide poblacional en nuestro país y económica, pero no es una realidad. Hoy por hoy los maestros tienen estas herramientas, ya no tienen casi... La mayoría ya no tienen internet en sus escuelas. Sé que hay algunos que lo pagan entre varios y llegan del módem a la escuela, pero los padres de familia también estamos obligados a leer estos documentos para complementar. Y si no estás de acuerdo, papá, mamá, lo que dice el libro, pues entonces educa también a tu hijo, ¿no? También te obliga un poco a investigar y educar. O sea, también es un poco el cambio de paradigma en este siglo de que el papá y la mamá ya no podemos ser pasivos nada más. Yo creo que Francisco dice una cosa que me parece muy buena, que es el modelo de negocios que va a generar esta carencia educativa. Va a ser una gran oferta de apoyos de escuelitas que den clubs de tareas de las tardes que sirvan para suplir esto. Ya existe, pero va a existir de una manera mayor. Yo supongo que los papás nos vamos a tener que involucrar, porque cuando tú le preguntas a tu hija las tablas de multiplicar y no se las sabe, te empiezas a preocupar. Cuando tú te das cuenta que tu niño no va a poder acceder a la universidad porque no va a poder pasar los exámenes de acceso a la universidad, te vas a tener que preocupar por pagarle. Y universidades públicas. Por supuesto. Es más difícil entrar a una universidad pública en México que con una privada, eso es lógico. Prepa pública, o sea, haz un examen de ingreso a la prepa pública. No van a poder, con esto no van a poder con un examen de acreditación para entrar a la prepa. ¿Y antes sí podían? Pues un porcentaje, pero ahora pues lo vamos a ver muy disminuido, o se hará lo que, como en el magisterio se llama, la campana, o sea, darás la calificación más alta como la buena y de ahí aceptas a los que sean. ¿Por qué no me hicieron a mí eso en la escuela? Le hubiera presentado las notas a mi mamá tan diferente con una campana. Claro, por supuesto que sí, eso va a pasar. Bueno, vamos a un corte y regresamos a platicar de los libros de texto gratuitos. Pese a que la Ley General de Educación señala que los planes y programas de estudio deben estar aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación antes de su impresión y distribución, la Secretaría de Educación Pública contrató a 12 empresas para la impresión de más de 69.340.000 libros de texto para el próximo año escolar a nivel primaria, y los materiales estarán en los salones de clases el próximo 28 de agosto, cuando los 24.4 millones de alumnos que estudian en las 230,000 escuelas públicas y privadas de educación básica regresen a continuar su formación bajo los criterios de la nueva escuela mexicana, el proyecto educativo del gobierno López Obradorista.
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como otros libros y materiales que determine la Secretaría de Educación Pública. Esta comisión fue creada el 12 de febrero de 1959 en la administración del presidente Adolfo López Mateos, siendo Jaime Torres Bodet quien fungía como secretario de Educación Pública. Estamos de vuelta platicando de la gran crisis que hay sobre la concepción de los libros de texto y hacía una pregunta fuera del aire y les preguntaba si sienten ustedes flaco el sistema educativo con la producción y distribución de estos libros, si regresar a los libros de texto del año pasado sería académicamente mejor para nuestras alumnas. Posiblemente sí, porque hay estructura. Yo creo que tendríamos que decir, estos no son libros de texto en realidad. O sea, son proyectos, ¿no? Ni siquiera se ha educado a los maestros en la escuela de proyectos, pero bueno, estos son proyectos, no son libros de texto. El día en que te falte un maestro, ¿cómo le vas a hacer? Porque esto es una realidad de nuestras escuelas públicas. El maestro falta constantemente y tú sacabas el libro de matemáticas, sacabas el libro de español y te ayudabas con las lecciones. Sí, es una esto guía. no tiene lecciones. Ya. Entonces, el maestro va a quedar desprotegido cuando haya cualquier contingencia, incapacidad, dificultad, incapacidad laboral por salud, lo que sea. O sea, el maestro queda desprotegido. Y luego además, como ni siquiera saben cómo van a evaluar esto, o sea, los maestros no sabemos cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos, porque van a desaparecer, según ellos, las calificaciones neoliberales y conservadoras. Entonces yo no sé cómo vamos a saber si nuestros niños van avanzando o no, o progresan. Es decir, Pero vamos a ahondar en esto. ¿Las calificaciones son neoliberales? O sea, Sí, ¿ese es el concepto? Ese es el O concepto. sea, del 0 al 10 ya no va a existir. es parte de la cultura hegemónica neoliberal. Pero el y mundo, conservadora. independientemente de la ideología, no funciona así. Bueno, ni Cuba ni Venezuela, perdón. En Cuba las universidades son muy exigentes y claro que existe la excelencia académica. Bueno, el deporte cubano, el deporte en el mundo se mide también con números. Das la prueba, no das la prueba, eres campeón, no eres campeón, vas para las Olimpiadas o no vas para las Olimpiadas. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros medir el avance académico de un niño o una niña? ¿Como Te lo voy a suficiente, contestar insuficiente? ¿Cómo lo contesta la secretaria? No podría responder esa pregunta, porque la realidad es que los maestros no sabemos, o sea, no nos han dicho cómo va a pasar, entonces no podríamos responder la pregunta de cómo vamos a iniciar y cómo vamos a evaluar un ciclo escolar. Y tal vez puede cambiar, tal vez las calificaciones generan un estigma, ya no estamos en ese momento de la humanidad, pero es muy complejo reinventarlo. Sí, además, fíjate, primero, efectivamente, la ciencia se considera neoliberal y las matemáticas, y entonces por eso la evaluación, que es un instrumento de medición, pues debe borrarse. Y en los libros aquí te encuentras que efectivamente no hay ni siquiera preguntas o cómo el maestro puede saber si el alumno ha avanzado, ¿no? Solo te encuentras una gran cantidad de saberes populares, y lo que queremos en los libros, Rodrigo, es, por ejemplo, que haya menos de esto. Aquí tenemos, esta es la página 140 del libro de múltiples lenguajes, que habla de la brujería y habla de un antídoto de colocar en casa crucifijos, palanganas de agua, espejos, objetos al revés, etcétera. ¿Pero es un poema o es una receta? Es Un poema Un poema. de un conjuro, ¿no? Y es parte de un conjuro. Y lo que queremos, Rodrigo, justamente es esto, ¿no? Pero bien hecho. Esta es otra página del libro, 152, que habla un poco de las matemáticas, y habla aquí un problema de en un corral hay conejos y algunas gallinas, la suma de sus ojos da 8 ojos y la de sus patas da 14. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas hay? Bueno, este problema no se puede resolver. Está aquí también este libro, está mal planteado, háganlo en sus casas, cualquier maestro puede intentarlo, y no se puede resolver. Entonces, mientras los libros tengan este sentido de que la ciencia es neoliberal, las matemáticas, la evaluación, pues rompen el esquema, y eso no es una realidad. Se vive en un mundo con una perspectiva más localista y poco afortunada, y que nos lleva a que los niños no puedan estar preparados, ¿no? Claro. Y estos problemas que estamos viendo, que tal vez es un mal approach académico para los estudiantes, no veo un dogma implícito en ellos. ¿Tenemos algún ejemplo de algo que sea dogmático, que digamos, hijo, es que mira esto, estamos evangelizando hacia una corriente política o no? Sí, mira,
Me parece que hay un punto que es clave para lo que es la desestructuración del sistema. El no tener parámetros internacionales y sí tener unos sesgos ideológicos muy pronunciados. Un parámetro internacional que sirve mucho para conectarnos con el mundo es el de PISA, la evaluación de PISA que está dentro de la OCDE, del cual es México parte. Ahí es donde debemos de compararnos y competir. Al eliminarse esto, se está generando una brecha impresionante en cuestiones tan fundamentales como las habilidades matemáticas, las habilidades de lectoescritura, que son las dos piezas claves, y se genera una brecha digital, y más con esto de la inteligencia artificial, tremenda, que crea una brecha hacia adentro de México espantosa y una brecha global. Ya no estamos viendo los ejemplos de los países que están avanzando más en el ámbito educativo y conectándose con un mundo global, como es India, como es Corea del Sur, o como ya lo viene siendo de tiempo antes, Japón. ¿Y qué es lo que sí vemos? Lo que vemos es este sesgo ideológico, en donde vemos cómo en el libro para maestros se enfatiza una y otra vez que la aspiración es hacer como los RAP-FAC de la Unión Soviética, que hasta los rusos actuales dicen que eso no sirvió para nada, sino que fue un daño. Bueno, en los libros de texto y que en los libros para maestros se dice que esa es la aspiración, o como se plantean cuestiones de pensamiento mágico con expresa brujería, dices, oye, ¿esto para qué nos sirve? O en lo ideológico, lo que son esta promoción de la confusión de género y sexual, que no fue consultada con nadie. Vemos cómo proponen ferias de identidades, confusiones en términos de lo sexual, eliminando la referencia biológica, y lo que estamos viendo en conclusión es cómo se está utilizando la educación como un fijador social negativo. ¿Y eso es nuevo? Lo pregunto porque a este país moderno lo construyeron los funcionarios postrevolucionarios, que se acabaron a figuras como Porfirio Díaz y enaltecieron a figuras como Francisco Villa, que por cierto, oficialmente este es el año de Francisco Villa. ¿Es nuevo que pase eso en México? Yo creo que estamos regresando al origen del sistema político mexicano con el grito de Plutarco Elías Calles en Guadalajara, en donde gritó, espetó, que la conciencia de los niños y los jóvenes de México no le pertenece ni a la clerecía ni a los padres de familia, sino a la revolución. Y la visión de la educación como un instrumento de control poblacional ideológico. A lo largo de los años, el sistema político mexicano fue depurando, quitando algunos de esos errores tan fuertes de su origen y profesionalizando en las últimas décadas con un esfuerzo enorme. Imperfecto, y a sí, codazos, pero enorme. me imagino. Y a codazos, la sociedad civil, claro, empujando los padres fuerte. de familia. Y lo que estamos viendo con este régimen es una vuelta al origen. Otro grito de Guadalajara, nada más que ahora es de Palacio Nacional, para decir la conciencia de los niños y los jóvenes de México no le pertenece ni a los neoliberales ni a los conservadores, sino a los del régimen. Y con exfuncionarios chavistas, ¿no? Leí Sí, que este señor Sadi, Arturo Loaiza Escalona, venezolano, fue funcionario chavista, y he visto videos en internet y en redes sociales donde está hablando en favor del comandante Chávez. O sea, al final sí tenemos que entender que la educación tal vez que yo le imparto a mis hijos no es la educación que todos quieren para los suyos, ¿no? Y hay un problema también, o sea, el planteamiento del libro dice que lo que queremos es regresar a una especie de identidad mexicana, lo que ellos quieran entender por esto, y que entonces tienen que regresar al sentido comunitario. Sin embargo, no hay un solo pedagogo mexicano citado en estos libros, cuando menos en el libro del maestro no hay ninguno. Está Vygotsky, está Bauman, que no es pedagogo, Paulo es decir, Freire, hay Paulo Freire, pero Marcuse, de los Sousa. grandes pedagogos mexicanos, ninguno. De los grandes secretarios de educación pública que ha habido en México, Justo Sierra, Vasconcelos, ninguno. La idea de Vasconcelos de llegar a la escuela, esta idea del maestro misionero, desaparecida por completo. No hay pedagogos mexicanos, no hay recuperación del saber mexicano. En los libros de lenguajes, según ellos quieren recuperar las lenguas originarias,
no tienen ni idea, ni les importa la gramática náhuatl, pero ni la del español, ni la del inglés, ni de ningún tipo. Entonces, la realidad es que ni regresa a los orígenes, o sea, no venía al pasado ni al futuro. Eso es como una colección de ocurrencias. No hay planteamiento de identidad y tampoco lleva a una visión de futuro. Pues ojalá que este debate que se está generando culmine en el corto plazo en los mejores libros de texto de Latinoamérica. Voy a leer rápido 2 preguntas de la audiencia. Daniel Santamarina de Atizapán dice: ¿desde cuándo nos preocupan los libros de texto gratuitos? Llevamos décadas estudiando con los libros que la SEP decidía y ahora resulta que según la oposición estamos cerca de ser la Unión Soviética por unos libros de educación básica. Y dice Sateluco 43, estaba leyendo que Guanajuato está contemplando imprimir sus propios libros de texto, seguro van a tener el Padre Nuestro. Bueno, apreciamos sus opiniones y bueno, está generando debate, un debate que puede ser sano para los padres de familias, para el magisterio, para el gobierno y sobre todo para nuestras niñas y niños, y pues hay que meternos en lo que aprenden, hay que enseñarles a cuestionar y a pensar, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias.